A ver, ahí está. Gracias, hermanos. Hoy estamos comenzando con la clase número 11 ya. Con razón ya lo veo cada día más viejito usted. En este discipulado, en esta mañana vamos a estar hablando como un tema central, cómo ser un siervo moldeado por el Evangelio de Jesucristo. Y quiero comenzar preguntándoles a algunos de ustedes, eh, en su perspectiva, en su concepto, en su definición, ¿quién se atreve a decirme qué es, cómo definen el Evangelio de Jesús? Alguien ayúdeme. Yo sé que ahora estoy haciendo algo interesante porque nosotros somos personas que hemos creído en el Evangelio de Jesús, ¿no es cierto? De hecho, gracias a ese Evangelio es que nosotros somos salvos. Pero para mí es importante entender si ustedes tienen claro el concepto de qué es el Evangelio. Antes de que ustedes puedan responder eso y digan, el pastor está loco, y sí estoy medio loco, pero es importante saber eso, porque, mire, le voy a poner este ejemplo. Cada que hay elecciones en nuestro país, para lo que sea, para gobernador, para cualquier cosa, si algo sabemos y conocemos es que todos opinan de política, pero difícilmente alguien sabe de política. Los evangélicos hablan del evangelio de Jesús, pero a veces muchos evangélicos no saben qué es el evangelio. Y por eso, con esa introducción, quiero comenzar. Alguien atrevido y que diga, yo sí sé, pastor, yo voy a decir mi definición. Solo dos personas. Si no, voy a decir un número y al que le caiga, le caiga. ¿Alguien? Ok, el 7, que es el número perfecto. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y le tocó a la siguiente fila. 7. Ten misericordia. Sí. Tú, imagínate, ok, está excelente. O sea, que te diga alguien, bueno, ¿y qué es el evangelio? Pues tú le estás predicando el evangelio. Que te diga, pero ¿qué es? ¿Qué es? Las buenas nuevas de salvación. Ahora, voy a seguir. 7 y 7, ¿cuánto es? Y vamos en 7, ¿no? 8, 9, 10, 11, 12, 13, Charlie, 14. ¿Qué es? ¿Cómo me defines tú el evangelio? Es la palabra de Dios y es verdad. Alguien que diga, pastor, yo quiero saber la hermana Silvia. ¿Qué es el evangelio, hermana Silvia? Sí, sí, lo que él hizo aquí en la tierra. Ok, muchas gracias, hermanos. Ahora, permítanme con esto, entonces, que yo pueda dar una definición que no es mía, es extraída. Esta definición la dio el pastor Miguel Núñez. Que darle sus créditos. Es muy amplia. Lo sabemos, lo conocemos. Quiero que saquen sus Biblias y leamos en la nueva versión, no, en la nueva versión internet. ¿Qué estoy hablando? Ya estoy yo más, estoy más peor que el que no toma café. No, guácala, no, la NB, no, perdón. La versión de las Américas, por favor, si usted las tiene. En su móvil vaya y... Es una definición amplia, engloba todo, pero es importante que usted y yo sepamos de dónde es que se dicen las palabras que se dicen, porque cada uno tiene un concepto ahí en la palabra de Dios. Antes de que usted clave sus ojos color pistacha ya, pero vamos a tomar el texto base del discipulado. El texto base aparece aquí. 2 Corintios 5, 14 hasta el 17, porque todos conocemos 5:17, 2 Corintios, ¿no es cierto? Estoy seguro que sí, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva, lo conocemos. Entonces, pero leamos con entendimiento desde el versículo 14 y hasta el versículo 17.
Si todos leemos, por favor, 1, 2, 3. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión. Pongamos mucha atención a la conclusión que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, está refiriéndole a la iglesia en Corintio y le dice, esta es la conclusión, que uno murió por todos. Por consiguiente, es decir, la consecuencia de esa muerte, todos murieron y por todos murió. Ahora viene algo importante, dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es importante eso a resaltar. Ahora dice, de manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne. Esto está hablando de la iglesia desde el punto de vista espiritual. Nosotros no simplemente ya no debemos andar en la carne ni en el espíritu, sino tenemos que considerar que todos los que pertenecen a la iglesia deben estar en esa misma posición. Ahora sigue diciendo, dice él, aunque hemos conocido a Cristo, ¿según qué? La carne, sí, habitamos en este cuerpo. Sin embargo, ahora ya no le conocemos así. Está introduciendo un mundo espiritual al cual tenemos que ser inmersos, sí o sí, porque ahora somos de Cristo, ya no simplemente somos carnales. Ahora dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas. Ahora tiene más sentido 2 Corintios 5:17, cuando tú la tomas solito y dices, sí, soy una nueva criatura, pero esto es una conclusión de algo que ocurrió. Ok, entonces vamos a seguir, por favor, escúcheme bien. Yo te dije a una situación de esto. Yo te hablé de los políticos, bueno, de los no políticos, de que hablan de qué, de política, y de evangélicos que a veces no saben cuál es la definición del evangelio. Pero en esta mañana, si me ayudas, hija, por favor. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. O también podría englobar la palabra ser. Yo puedo decir que soy evangélico y no serlo por mi manera en cómo vivo mi vida. Entonces, para esto, por favor, hija, en Mateo 23:3 hubo una cuestión que el Señor Jesús habló en relación a la manera en la cual los fariseos decían vivir y los intérpretes de la ley, que se tenía que vivir, pero ellos no vivían así. Es lo mismo que nosotros que compartimos el evangelio no estuviéramos viviendo de lo que el evangelio se trata. Por eso en Mateo 23:3 dijo el Señor, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, refiriéndose a los intérpretes de la ley, pero no hagan conforme lo que ellos. ¿Por qué? Pues porque ellos solo hablan, pero no hacen. Es bien importante poner una pausa y decir, oh, wow, ¿de qué se está tratando esto? Miren, hermanos, yo quiero decir algo, me voy a atrever a decir algo con mucho amor y sobre todo con más respeto todavía. Por eso para mí las personas que son nuevas en el evangelio me bendicen mucho. Cuando llegan personas que ya llevan años en el evangelio y que abrazaron doctrinas separadas del evangelio puro, es muy difícil que empiecen a comprender la pureza del evangelio si no les enseñaron bien. Por eso las esponjas, yo le llamo, que son los hermanos nuevos, absorben toda la verdad y gracias a Dios por ellos. O a veces no comprenden ellos. Cada que yo les digo, no sabes, no tienes idea cómo me bendice verte cada vez que nos reunimos. Y dicen, pero ¿yo qué hago? Dios te creó, hermano, y te salvó. Eso es suficiente para mí. Y todo lo demás que ocurre, ¿no? Pero bueno, bendito Dios, porque nosotros también Dios nos ha salvado y estamos aprendiendo y sabemos que lo que Dios comienza, Dios lo va a terminar, ¿no es cierto? Ahora, bueno, yo ya hablé de ese punto. Adelante, hija, por favor. Los políticos son así, ¿cómo? Dicen que no sé qué y prometen, pero a la mera hora no lo viven. La gente habla de política, no la conoce. Avanza, hija, por favor.
hija. Teoría versus la práctica. Los corintios escucharon eso también. Los cristianos en la iglesia primitiva tipificaron más que nadie esta discrepancia entre la teoría y la práctica. Ellos tenían muchos dones que Dios les había regalado. Abusaban de ellos, pero les faltaba algo, aplicarlos. ¿Se acuerdan lo que ocurría con los corintios? Ellos estaban permitiendo que las personas estuvieran viviendo. Hay un caso bien sonado con los corintios. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? ¿De qué era? Estaban viviendo de una mala manera. Ellos ya tenían toda la teoría. ¿Quién les había adoctrinado también a los corintios? El apóstol Pablo. Pero ellos tenían toda la teoría, pero no practicaban. Entonces había una cuestión en una familia. El hijo, así que el hijo del papá, estaba viviendo con la madrastra. Entonces, si ya tienen todo el cuadro, no lo están. Es como cuando tú tienes la receta, el diagnóstico de tu enfermedad, las medicinas, pero no te tomas las medicinas. Es un problema. Ahora entonces, estos hermanos que tenían tantos dones espirituales, la pregunta es, ¿y de qué les servían tantos dones espirituales si no vivían lo que era el evangelio? Bueno, entonces, pasemos a la definición que yo les dije del evangelio. Saquen sus Biblias ahora sí, porque nos vamos a atorar un poquito en esa definición, pero yo quiero que le quede bien claro a todos, de manera especial a los nuevos, a los recién convertidos. Es bien importante. Mira, la definición de evangelio: mensaje de redención o de liberación. Es lo primero que debemos comprender. El evangelio es un mensaje. Cuando hablaba el hermano Luis, hablaba de las buenas nuevas, que son buenas noticias. Para que tú puedas dar unas buenas noticias implica que tú lleves un mensaje. Pero el mensaje centralmente va a hablar de redención. Y si no se comprende de repente, la palabra redención implica liberación, y para eso la Biblia nos va a ayudar a comprender las palabras. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Ok, tú no vayas ahí, hija, por favor. Ellos, por eso les dije que sacaran su Biblia. Colosenses 1, 13 y 14. ¿Quién lo tiene? ¿O todos tienen? Si leemos todos, 1, 2, 3. Por eso el mensaje de redención o de liberación está extraído. Hija, dame todo el concepto, por favor. Quiero que se quede ahí en la pantalla. No lo muevas, por favor. Entonces, ¿de dónde nosotros sacamos que el mensaje central del evangelio implica redención o liberación? De ahí, de Colosenses 1:13. Leemos otra vez, 1, 2, 3. Nos libró de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estábamos de un lado y fuimos extraídos de ese lado y fuimos trasladados a otro lado. Ahora, siendo más concretos, de las tinieblas que estábamos sin que nos preguntaran, presos y cautivos, fuimos libertados de ahí y fuimos colocados en el reino de Dios. El mensaje implica eso. Ahora, proclamado ese mensaje por la misma persona de Cristo, quien no consideró ser igual a Dios. Filipenses habla de eso, que dejó su gloria y se encarnó. Filipenses 2, 5, 7, por favor. Dice Filipenses 2, 5. Haya pues en ustedes esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que
se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Entonces, nosotros debemos comprender que en el Evangelio ocurrió algo. Cristo es Dios y no consideró ya como lo más importante esa posición, porque había algo que venir a hacer a esta tierra. Había gente que tenía que ser rescatada o liberada. Y entonces Él deja su posición. ¿Para qué hizo eso Cristo? Para cumplir la ley divina. En Mateo 5:17 dice, no piensen que yo vine a abolir la ley, sino vine a cumplirla. Hay una palabra, cabalmente. O sea, todo lo que la ley implicaba, Cristo vino a modelar que se podía vivir como el Padre había establecido en la ley. Ahora bien, después de haber cumplido cada precepto de la ley, porque eso es lo que también nos dice Colosenses 2:14, por favor. Colosenses 2:14 dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Entonces, cuando Cristo cumple la ley nos declaraba culpables y reos de muerte. Entonces, en esa obediencia, lo que Cristo está haciendo, ¿verdad? Fue cumplir, y por eso Colosenses dice que ese documento que nos era contrario, es decir, lo que estipulaba que tú y yo implicaba que nosotros muriéramos, Cristo lo tomó y lo clavó en la cruz y dijo, hey, cancelado, aquí ya no hay manera de que esa ley les aplique a ellos. ¿Por qué? Porque Él murió por todos nosotros. ¿Se acuerdan cuando empezamos a leer Corintios? Por cuanto uno murió, todos morimos. Por lo tanto, vivamos por el que murió. Bueno. Fue a la cruz voluntariamente, Cristo. Esto es algo que debe estar bien claro, hermanos. De manera voluntaria. La petición vino del Padre. El Padre crucificó a su Hijo y lo exhibió públicamente derramando su sangre. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Carta a los Romanos capítulo 3 del versículo 20 al 26, por favor. Dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Si me ayudan, por favor, porque se me secó esta cosa. Pero ahora, aparte de la ley, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo. A continuación dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Si algo sabemos es que Dios es justo. Ahora bien, porque en su tolerancia, dice el texto, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Desde cuándo? Desde que el hombre cayó hasta que Cristo apareció. Ojo, ahora dice, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe. ¿En quién? En Jesús. Claro, el mensaje. Ahora dice, si avanzamos, hija, por favor. Sigue la definición porque es larga. Así, el Hijo cumplió, satisfizo completamente de una vez y para siempre la justicia perfecta de Dios y el hombre. Romanos, otra vez, pero ahora el capítulo es el 5, el versículo es el número 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo,
mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, al hacerlo, Dios imputa nuestros pecados a su Hijo. ¿Qué es eso de imputar? Bueno, es como carga a la cuenta de Cristo tus pecados y los míos. Cristo nunca pecó. Cuando yo hablo de eso, hermanos, debe quedar bien claro. Hermanos, Cristo es Dios y no tenía posibilidad de pecar. Esas son cosas que deben de estar bien claras en su cabeza, en su corazón, hermanos. Porque si usted dice, no, sí pudo, usted lo que está diciendo es que le está quitando su deidad. Dios es santo y no puede pecar. De manera natural, no hay manera que Dios peque. Ya después nos agarramos los de las greñas. Y cuando fue tentado, entonces qué chiste que fue tentado. Luego hablamos, es otro tema, ¿ok? Ahora entonces, Dios imputa nuestros pecados a su Hijo. Eso no lo vuelve a él pecador. Él sigue puro y sin mancha, porque Él es Dios, ¿ok? Pero Él carga con nuestros pecados. Lo que está haciendo, es decir, nosotros fuimos a Electra. ¿Cómo? Yo me encanta decir de Electra. Y me saqué una mortálica. ¿No? Ahí está mi moto, con casco que no sirve para nada. Y queda de fiadora la hermana Loreto. No estoy profetizando, hermana, nunca me compraría una moto. Y menos una mortálica. Ahora bien, entonces, yo dejo de pagar. Y eso que somos cristianos, y el pastor. Y entonces, en Electra van a ir a tocarle a la hermana Loreto. O sea, ¿quién debe la moto? Yo. Pero como yo no pago, ¿quién va a pagar? Y entonces, legalmente, ¿quién debe? Usted. A ver si al final vamos a Electra. Ahora pues, dice, Dios imputa nuestros pecados a su Hijo, pero por otro lado hace lo contrario con nosotros. La vida santa y perfecta de Cristo, Dios ahora la carga a favor nuestro. Por eso cuando nosotros estemos delante del Padre, no crea que usted simplemente no es que no pueda entregar nada, porque lo que el Padre ve en usted y en mí es la perfecta vida de Cristo en esta tierra. Y eso es alabanza y adoración a Dios. ¡Wow! Hasta se... O sea, no es que tú digas, ay, yo fui todos los cultos. No, eso no sirve. Aunque sí sirve. Si alguien me entendió, se quedó loco como yo. O sea, no sirve para que Dios diga, oh, qué bárbaro, qué hijaza es mi Loreto. Pero sí puedo decir, qué grande es mi hijo a través de ti. Ahora entonces, bueno, acredita nuestra cuenta la santidad, es decir, el carácter moral de Cristo. Segunda de Corintios 5:21. Ayúdenme porque tengo que acabar. Pero está bien, ¿no? ¿Cuál es la prisa? No tenemos prisa, ¿sí, amor? Ahí está la base de la definición. ¿Se dio cuenta? Entonces, no es que Cristo se hizo pecador por mí. No, eso no es lo mismo, ¿eh? Se le imputó mi cuenta pecaminosa, pero él no pecó. Ahora bien, lo cual, haciendo eso, aseguró nuestro estado de no culpables ante el Padre. ¡Qué bendición! Ahora Romanos 8:1 es lo que dice. Por favor, hermanos, ayúdenme. Me encantó esa condición en ese texto. ¿Se dio cuenta siguiendo con las condicionantes del jueves? Dice, ay, no, yo ya llegué a Cristo. Sí, pero espérate. Pero ese es otro tema. El punto es que delante del Padre, a través de Cristo, no hay culpabilidad. No hay ninguna condenación para nosotros. Somos salvos por gracia. Ahora, en la cruz,
Cristo hizo algo, venció al pecado a nuestro favor. Lo que está diciendo el pastor Miguel es que el poder del pecado ya no está ejecutándose sobre nosotros, ya no nos gobierna. O sea, hoy nosotros no podemos decir, humanamente hablando, ¿no? ¿Cómo se llama el partido que ganó? ¿De dónde es nuestro presidente? De Morena, ¿no? Morena no nos gobierna, no, sí nos gobierna. Pero el punto es ahora el pecado no nos gobierna, quien nos gobierna es Cristo. Ahora entonces dice, o sea, y esto tiene que ver con lo que dijo la hermana Silvia, cuando dijo, parte de lo que mencionaba ella es que la obra de Cristo, es decir, todo lo que Él hizo era importante. Sí, dentro de la definición de evangelio es bien importante. Yo lo resumía muy fácil, de alguna manera yo decía que es la vida, la obra, la muerte y la resurrección de Cristo. Todo en su conjunto es el evangelio. No puedo dejar una parte fuera de. Ahora escuchen bien. Al hacerlo, bueno, esto ya dice, en la cruz Cristo venció el pecado a nuestro favor y en la resurrección ocurrió algo glorioso y grandioso. Mire, hay muchos estudiosos de la Biblia, dicen que la resurrección de Cristo fue el amén de Dios al pago por nuestros pecados. Es decir, que Dios verdaderamente aceptó el sacrificio de un justo, su Hijo, porque todos fuéramos justificados. Por eso, si Cristo no se levanta, todos estaríamos condenados, pero Cristo se levantó, hermano. Gracias sean dadas a nuestro Señor. En la resurrección venció a la muerte también a favor nuestro. ¿Qué quiere decir? Que ahora nuestro estado de muerte eterna ya no opera tampoco en nosotros. Primera de Corintios 15, 55 al 57, por favor. Yo creo que hoy nada más nos vamos a quedar con la definición de evangelio y después nos vamos a profundizar bien, porque está muy interesante esta definición. A ver, ¿quién la tiene, por favor? ¿Alguien? Amén. Eso de que el cuerpo se revista de pasar de algo que es corruptible a algo incorruptible, habla precisamente de ese momento que al ratito lo vamos a ver, que tiene que ver con el rapto, hermano. Muy interesante. Ahora, pero no se aloque desde ahorita, porque si no los cables se le cruzan y ya no agarra nada. Ahora, avancemos, por favor, y terminamos con la definición en la siguiente diapositiva. Ahora, cada que dice así es una consecuencia, ¿ok? Así, después de que Cristo muere y resucita, así garantizó todas y cada una de las promesas hechas por Dios a sus hijos. ¡Wow! O sea, la Biblia, la palabra de Dios está llena de infinidad de promesas para los hijos de Dios. ¿Sabes cómo son válidas? Gracias a la resurrección de Cristo. Si no, serían puros cuentos de hadas y fantasías. Pero Cristo se levantó con poder. Ahora entonces, 2 Corintios 1:20, por favor. La garantía de que las promesas serán valideras, sí, toman validez, es que Cristo se levantó de la tumba y vive. La resurrección entonces constituyó el grito de victoria sobre el pecado y sobre la muerte, no solo en la vida de Jesús, sino también en la nuestra. Y todo eso es el evangelio. Por eso cuando dicen, somos evangélicos, cuando referimos que somos evangélicos es porque creemos en cada apartado que acabamos de decir de la definición. Cuando se habla del tipo
de denominación que nosotros somos, desde un principio yo asumí que nosotros somos evangélicos por esto, porque creemos en cada una de estas cosas. Por eso dice, ¿qué denominación somos? Y ahora si ya te dije que somos evangélicos, ¿ahora entiendes por qué somos evangélicos? Es decir, ¿cómo que somos qué? ¿Eres qué? Evangélico. Así te llamas, no es la denominación. ¿Y qué quiere decir? Y entonces tú ya le vas a explicar todo lo que quiere decir. ¿Verdad que sí? Esta es pregunta de examen. Kevin rápido la va a aprender. Siguiente diapositiva, ya estamos cerrando para que tomen un tiempecito. Entonces, ¿evangelio qué es? Buenas noticias. Espérame tantito, hija, porque aquí tengo que profundizar un poquín y hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Entonces, evangelio es buenas nuevas. ¿Qué más es evangelio? Es el camino de la salvación. No podemos llegar a la salvación si no es por medio de la predicación del evangelio, hermanos. Es el único camino para ser salvos. Oiga, pastor, pero fíjese que mi familiar, cuando estaba ya en las últimas, le trajeron al curita. ¿Y cómo se llama eso que dicen? Le dieron los santos óleos, ¿verdad? Yo no sé qué son los óleos porque siempre yo tengo en mi mente de óleo pintura. No, en serio, no me estoy burlando, pero no sé a qué ser. Es aceite. Muchas gracias. Yo dije, pintamos al óleo. Ahora, ¿pero qué implica eso? Que si lo ungieron y ya con eso, al rato vamos a profundizar de eso, hermano. Por eso, por favor, no se vaya a dormir, no se muera hoy. Y si lo va a hacer, duérmase después del servicio. Es bien importante lo que Dios nos va a enseñar hoy. Ok. El evangelio es la oferta de Dios para todos. Oiga, pastor, y no que el amor, no estamos hablando del evangelio. El evangelio es proclamado ¿para quién? Dios no te condiciona de que le prediques a uno o no le prediques. Porque el jueves nos agarramos de las greñas. Bueno, yo no. ¿Qué más? ¿Qué más es el evangelio? ¿Es el poder de Dios en acción? Sí, por eso el evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Por eso mi buen Kevin de julio para acá le ha amanecido otra cosa, porque el boom de Dios operó en él como operó en ti y operó en mí. Bendito sea nuestro Señor. Sí, porque antes, ¿por qué yo no veía eso y yo no sentía eso y yo no pensaba eso? Pregúntenle a mi hermano Javier ahora qué ventanas se le han abierto y veo hoy cosas que antes no podía ver, porque el evangelio es poder de Dios en acción, está operando en su mente, en su corazón como en ti y en mí. Deberíamos nosotros todavía recordar eso, hermanos, y no simplemente decir, ay, esa ya me la sé. Pues si ya te la sabes, pues vívela. Ya sé llegar a Chapultepec sin el Maps. ¿Cómo sabes eso? Pues porque fuiste a Chapultepec, ¿sí o no? Y el tema es el amor, ese ya me lo sé. Manifiesta. Evangelio es la benevolencia de Dios ¿para quién? Para pecadores. Y también evangelio es la justicia de Dios para los hombres. Así es como opera. Entonces, hermanos, déjeme ver si hasta ahí. La justicia de Dios para los hombres. Termino con la siguiente, por favor. Tengo tiempo nada más. Miren, hermanos, este es el mensaje de buenas nuevas. Las buenas nuevas son la oferta de perdón y vida eterna para el hombre, pero esto costó algo o fue a expensas de algo, de la sangre de Cristo que derramó en esa cruz en el Calvario, con promesas
eternas garantizadas gracias a su resurrección y su reinado que está obrando y operando a la diestra del Padre. Escúchame bien, en el mensaje del Evangelio hay 3 elementos importantes que no se nos deben pasar. Número 1 es la vida de Cristo. Esperen, ¿por qué es importante toda la vida de Cristo cuando tú piensas y dices, bueno, si cuando nosotros llegamos al cielo y estaremos delante del trono de Dios, del trono de gracia, solo lo que a nosotros, o mejor me voy a regresar, pero voy a este punto. ¿Qué necesitamos para ser salvos? Arrepentirnos y creer en Jesucristo, ¿no? Ahora, el Padre dijo que la paga del pecado, ¿qué era? Y que se necesitaba entonces, desde la primer profecía referida en Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Se recuerdan? ¿Qué dice Génesis 3:15? Alguien léalo rápido, por favor, ayúdeme para que no andemos mochos como mi café mucho que no me tomé en la mañana. Escuchen, primer profecía en la Biblia hace referencia a la salvación de nuestras vidas. Allá. Ahí está la profecía. Ahí está. Tú le aplastarás la cabeza y ella te va a morder el talón. Ahora escuche. Si Dios había determinado desde allá que por medio de una mujer tendría que nacer el Salvador de nuestras vidas, ¿para qué Dios permitió que viviera 33 años su hijo? Si solo se trataba de eso, al siguiente segundo que nació Cristo pudo haber muerto. Tiene que ver con eso. Porque durante 33 años se manifestaron varias cosas. Número 1, que Cristo vino a darle cuerpo a la ley que su padre estableció. Es decir, operó la ley. De manera que cuando Cristo vino a enderezar lo que los intérpretes habían enchuecado, hermanos. Los intérpretes interpretaban la ley conforme ellos pensaban y sentían. Por eso el sermón más famoso de Cristo, el Sermón del Monte, dijo, ¿no? Bienaventurados, tal, 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 tal. Y aparte, cuando continuó, dije, ustedes oyeron que fue dicho, mas yo te digo esto. Entonces vino a corregir todo esto. Ahora, 33 años tuvo que vivir Cristo en esta tierra para que la justicia de Dios también operara en él cuando fue clavado en la cruz. Porque murió un no pecador para que todos los pecadores recibiéramos salvación por medio de ese hombre justo. Era importante, es importante la vida de Cristo y no solo así como dicen muchos, ay, qué chuchito, ay, qué, no, qué chuchito, nada tan mal, no entienden ellos esta profundidad. Ahora, ¿qué más? La muerte de Cristo, por favor. Porque la muerte de Cristo, ¿por qué es importante este elemento en el mensaje del Evangelio? Porque gracias a la muerte pagó por el pecado nuestro. Si no muere, no hay manera de pagar. Y la tercera importante es la resurrección de Cristo, que apunta a la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Ahora bien, 1 Corintios 15, 1, 4, y con eso terminamos. Y quédeselo ahí porque vamos a continuar, si Dios lo permite, la próxima semana. 1 Corintios 15, del 1 al 4 dice, ahora les hago saber, hermanos, escucha aquí la definición de Pablo, el evangelio que les prediqué. ¿Qué evangelio les predicó Pablo? Dice, el cual también recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Y este es mi punto central. Hoy día, para las personas, el evangelio, que es poder de Dios, muchas veces las personas le bajan el nivel al punto de decir, di esta oración y tú vas a ser salvo ahorita. Ni les hablan de lo que Cristo es,
de lo que Cristo hizo y de lo que Cristo hará. Y tampoco les hablan de quiénes son ellos, de la condición en la que están ellos y de la condición de la que están delante de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que evangélicos estén proclamando un evangelio que no es evangelio? Y ese es el punto central. Y muchos dicen, pues yo ya fui, yo ya recibí a Cristo, yo ya hasta me bauticé, me importa nada ser o no iglesia, o mejor dicho, congregarme o no, Dios me ama y con eso me quedo. Estás fuera de las realidades. Y por eso Pablo al final les dice lo siguiente a los hermanos en Corintios. Dice, porque yo les entregué lo mismo que recibí. Entonces nosotros como iglesia deberíamos ser conscientes de proclamar todo el evangelio, todo lo que implica el evangelio. ¿Qué recibió Pablo cuando le profesaron el evangelio? Le dijeron a él, Cristo murió por tus pecados. Ajá. Conforme lo establecían las escrituras que conocía Pablo. Pero también fue sepultado y ¿sabes algo? Resucitó al tercer día conforme. Pero es que eso de conforme a las escrituras que aparece ahí 2 veces, aparece tan simple, pero no es tan simple. Porque como el apóstol Pablo es judío y es fariseo y él es un estudioso de la ley, él sabe todo lo que conllevaba esto, que tenía que ver con tantas profecías acerca del Mesías prometido. Entonces, ¿cómo proclamamos el evangelio? Justo como Dios dice que es el evangelio. Amén, hermanos. Mediten en eso, tomen un tiempo, salúdense, bendíganse entre hermanos y preparen su mente y su corazón para lo que Dios tiene. Entreguemos de manera consciente alabanza y adoración por medio de ahora de lo que somos, pero derivado de nuestra vida en obediencia cada día de nuestra vida. Amén. Así es que le voy a dejar aquí el lugar. Párese, vaya, estírese, tómese un té, haga algo, échese agua en la cara y nos vemos en un momento. Dios les bendiga.